Cuando hablábamos del uno más, pensaba en esa tarea que el Señor nos va a colocar y al final del servicio hoy vamos a tocar el tema otra vez, pero no porque lo hayamos preparado, sino porque el Señor quiere que lo reforcemos, digo yo. Amén. Ayer estuvimos en un tiempo de ayuno y fue un tiempo especial. Estábamos haciendo unos pasos hacia la libertad en Cristo y a personas que no lo habían hecho y tuvimos un tiempo especial. Y es bueno contar con lo que Dios nos dice que tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. Y Pablo nos invita siempre a que lo imitemos a Él como Él imita a Cristo. Amén. Así que vamos a orar porque vamos a hablar de este Señor Pablo ahorita y vamos a ver cómo Él nos transmite la voluntad de Dios a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por la bendición de tener vida, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Y tú eres vida para nosotros, Señor, y estás en nosotros, Señor. Gracias por la luz, Señor, que nos has encargado, Señor, de portar, Señor, porque es tu luz, Señor, para que muchos vean, Señor, para que las sombras se disipen ante nosotros, Señor, y podamos ser, Señor, aquellas personas que reflejan la imagen y semejanza que tenemos de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos porque sabemos que nos vas a hablar, Señor, y que tu palabra, Señor, será vida para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y quiero que vayamos a la carta a los Filipenses, a la iglesia de Filipos, capítulo 1, versículos 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. Lo tienen por ahí los que están buscando en su Biblia de papel, ya lo encontraron. Dice el Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo, dice el apóstol Pablo, hablando de la relación que tiene con Dios, hablando de su deseo, está hablando de su deseo, el deseo de su corazón. Y lo que piensa en ese momento, Pablo en este momento está preso en una cárcel en Roma y escribe esta carta para la iglesia de Filipo. Pero pensemos en lo primero que dice allí, para mí el vivir es Cristo. Y cuando hablamos de vivir nuestra vida y de que haya un motivo para vivir, para Pablo el motivo era Cristo. El centro de la vida de Pablo era Cristo, su función era en Cristo, trabajaba para Cristo, obraba para Cristo. Su propósito principal era Cristo, vivir, ¿cierto? En Cristo, esa era su esencia, la esencia de Pablo a partir de que el Señor lo llamó. Para Pablo el centro era Cristo. Ahora la pregunta es, para nosotros, ¿cierto? ¿Es Cristo una parte de nuestra vida? Y no escucho ningún amén, o sea que no, que yo esperaba algo bueno, ¿cierto? Esperaba que todos se quedaran callados porque es así, ¿sí? Porque si para Pablo era el centro y era todo, para nosotros debe ser igual. Cristo no puede ser una parte de nuestra vida, Cristo debe ser nuestra vida, ¿cierto? Y tenemos que verlo de esa manera, de que la esencia de Cristo en nosotros sea lo principal para cada uno de los que somos su iglesia, su novia, su cuerpo, sus hermanos, hablando de Cristo. Tenemos que tener claro que no podemos tener una parte de nuestra vida para Cristo y otra parte no. Por eso hice la pregunta con doble intención. ¿Es Cristo una parte de nuestra vida? Y si contestamos que sí o si nos quedamos pensando, es porque algo está pasando en nosotros y Cristo no es una parte o sí es una parte, pero no es todo en nuestra vida. Estamos llamados a eso. Cuando el Señor dice yo soy el primero, quiere decir que es el primero en nuestra vida. Nuestra vida debe girar en torno a Él. Nosotros no tenemos vida sin Cristo. Y Pablo dice, mi vida es Cristo, vivir es Cristo. Es por eso, porque no podría vivir sin Cristo. Y igual debe pasar con nosotros. El problema es que como iglesia, y hablando en términos humanos y en términos actuales, para nosotros muchas veces Cristo es una parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Y el Señor no quiere ser una parte de nuestra vida. Él quiere ser toda nuestra vida. Y vamos a estar hablando hoy de esa parte, de lo que quiere el Señor. ¿Qué tiene que pasar para que Cristo sea tu vida? Mi pregunta hoy es, ¿qué es tu vida realmente? O sea, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la esencia de tu vida como persona?
Si somos personas en Cristo, hijos de Cristo, hermanos de Cristo, hijos del Señor, ¿cierto? Coherederos con Él, pues nuestra identidad debería ser esa básicamente, pero la pelea siempre está en esa identidad que tenemos como personas en este mundo, como personas vivientes en esta carne y con esa voz del enemigo que anda constantemente hablando. Pero tenemos que verdaderamente cambiarnos y que la esencia de nuestra vida sea Cristo. ¿Qué tuvo que pasar en Pablo para que Cristo fuera lo que se empezó a hacer? Y tuvo que escuchar la voz de Cristo. Y tuvo que sentir el peso, ¿cierto?, del poder del Espíritu Santo cuando lo dejó ciego. Eso transformó a Pablo de ser un perseguidor a ser un seguidor. Lo cambió totalmente. Ahora, ¿qué tiene que pasar en nosotros para que nosotros realmente nos volvamos a Cristo como se volvió Pablo? ¿Qué es lo que se pretende al ser llamados? Como decía Jonathan ahora, somos llamados. ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que realmente Cristo no sea una parte de mi vida, sino que sea mi vida? ¿Qué tiene que ocurrir en mí para que verdaderamente espiritualmente me vuelva a Cristo? Y las preguntas serían muchas, y yo creo que el trato con cada uno va a ser diferente, o es diferente en el Señor. Pero tiene que pasar algo trascendental que marque mi vida. De lo contrario, Cristo va a ser un conocido más, que llegó en un momento dado, que tal vez me deslumbró con algo, pero que pasó a ser una compañía y no a ser la esencia de mi vida. Para muchos Cristo es una compañía, es un expendedor a quien recurrir en el momento de una necesidad. Pero no es el centro de la vida como fue para Pablo y como debe ser para nosotros. Pablo decía allí que lo que era, Pablo dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Lo que representa, quiero estar aquí, pero me gustaría más estar allá con Él. Tengo que sacarle el jugo a mi vida en este momento, haciendo lo que Dios me puso a hacer, lo que el Señor me puso a hacer. Pero desearía estar allá. Y eso muestra realmente lo que pasó en Pablo, lo que pasó en su espíritu y lo que pasó en su persona como tal. Filipenses 3, 7 al 8, ahí en el capítulo 3, en un libro de la misma carta, 3, versículos 7 al 8 dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. El cambio de Pablo fue tan rotundo, ¿sí?, que se encuentra con que lo que había sido ganancia para él ahora lo consideraba una pérdida y lo consideraba estiércol, lo que para él era lo principal en su momento. ¿Quién era Pablo? Un hijo de sacerdotes, una persona poderosa económicamente, preparándose para formar parte del gobierno de Israel, con los mejores maestros y con el mejor maestro que había en ese tiempo. No era cualquier persona, no era un Pedro como un pescador que era Pedro, era una persona importante, de buena familia, prestante, estudiado, pero resolvió que todo eso quedaba atrás únicamente porque quería tener más de Cristo. Eso muestra lo que el Señor quiere de nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que es ganancia para nosotros el día de hoy? El éxito, ¿cierto? La riqueza, la aprobación de los demás, eso es la ganancia. Eso lo tenía Pablo. Y esa es nuestra ganancia hoy. Nuestra vida se dirige siempre a tener éxito, a tener riqueza y a tener aprobación de los demás. ¿O me equivoco? ¿Estaríamos dispuestos a dejar todo aquello y a considerarlo por estiércol, todo lo que han hecho hasta ahora, lo que han buscado, lo que han conseguido, para vivir en Cristo y para que Cristo sea su centro de vida? Es una buena pregunta, porque en este momento eso debería ser pérdida para nosotros. Perder sería ganar, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Cristo. Y cuando yo reconozco eso, entonces estoy dispuesto a que Cristo lo quite, lo aumente o lo deje. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Así tendríamos que ver las cosas nosotros. Para Pablo, consideraba pérdida lo que había ganado. O sea, es un
estorbo. Para Pablo era un estorbo la riqueza, para Pablo era un estorbo la aprobación, para Pablo era un estorbo el éxito para cumplir con el deseo de su corazón de ese momento de llevar la vida en Cristo. O sea, yo considero todo eso pérdida, ¿no? Todo lo que era muy importante para mí es pérdida en este momento porque se convierte en un estorbo. Y por eso el Señor dice que es difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Porque cuando estamos bien, cuando estamos acomodados, económicamente hablando, pues no necesitamos nada. Y como la mayoría de las cosas se consiguen con dinero, digo la mayoría de las cosas, nuestra tranquilidad, nuestro bienestar, aún los problemas de salud, se arreglan con dinero, pues entonces es difícil buscar de la presencia de Dios y querer a Cristo como el eje de mi vida. Si el dinero para mí me soluciona la mayoría de cosas que como persona en este mundo necesito, pues mi Dios se va a convertir en el dinero de alguna forma disfrazada o de frente. Un disfraz. Voy a trabajar duro para conseguir el éxito, la riqueza y la aprobación. Eso es un disfraz simplemente. El trabajo es un disfraz. Lo que necesito es plata. Y lo que estoy haciendo es plata. Porque mi Dios es el dinero. Así me cueste la relación con Dios. Así me cueste mi familia. Y así me cueste mi identidad. Están callados. Amén. Están moliendo lo que estamos recibiendo. ¿Cierto? Pero tenemos que llegar a considerar que eso es estorbo para nosotros. Porque no necesitamos la aprobación de la gente. Porque necesitamos más nuestra relación con Dios, que es el dueño de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Porque el éxito para nosotros no debe ser mirar y estar siendo victoriosos en la tierra, sino siendo victoriosos en el cielo. Por eso el Señor nos pide que no hagamos tesoros en la tierra, sino que los hagamos en el cielo. Porque no es importante lo que tengamos acá. Es amén si lo tenemos. Amén si el Señor da una posición. Amén si tenemos un trabajo. Amén si vivimos bien. Está bien, el Señor no está en contra de eso. Pero siempre recordando que es algo que Dios nos dio y que no debe ser el eje o el centro de nuestra vida. En que se considera un estorbo. Entre más dinero tenían las personas de la iglesia, más rápido se alejan de Dios. Y así es. Y así pasa. Cuando más tenemos acomodados es cuando más buscamos de Dios. ¿Por qué se llenan tanto las iglesias de los sectores deprimidos de las ciudades? Porque la gente necesita suplir sus necesidades. Pero cuando la gente tiene suplidas sus necesidades, pues no siempre busca de Dios. Es más fácil buscar de Dios cuando no se tiene que cuando se tiene. Amén. Eso nos pasa. Filipenses 4:12 dice: y aquí está la verdadera ganancia para nosotros. Y así tendremos que ver las ganancias, no del éxito de la aprobación y de la riqueza, sino lo que dice este versículo. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Quién está hablando? El mismo Pablo, ¿cierto? El que lo tenía todo y el que lo dio por pérdida, que era estorbo para saber su misión, cumplir su propósito con el Señor. Ahora dice, el verdadero éxito que yo tengo es que tengo contentamiento. Sé vivir en lo poco y sé vivir en lo mucho. Me gozo cuando no tengo, me gozo cuando tengo. Y esa es la verdadera victoria que el Señor nos quiere entregar a nosotros. Esa es la verdadera ganancia que podemos tener nosotros. Nuestra ganancia no es la riqueza, nuestra ganancia no es el éxito, nuestra ganancia no es la aprobación. Nuestra ganancia es tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Si en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, dice el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que ser agradecido con lo que el Señor me ha dado. Porque si no soy agradecido con lo que me ha dado, ¿cómo voy a saber al Señor, cómo el Señor me va a dar perdón más si ni siquiera agradezco lo que tengo en este momento? Quiero que el Señor me dé más porque es que estoy aburrido con la situación que tengo y la vida que tengo. Agradece lo que tienes. Hay gente que no tiene lo que tú tienes. Y cuando tú seas agradecido, vas a ser fiel con lo que el Señor te ha dado y el Señor te va a dar más. ¿Sabe por qué mucha gente no progresa? Simplemente porque es desagradecida con lo que Dios le ha dado. Esa chanda de carro y mire el carro que tiene aquel. Oye, tienes una chanda y otros que no tienen sino un par de zapatos para ir a trabajar. Y así somos nosotros. La verdadera ganancia es tener contentamiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo debo estar contento? Cuando tengo, pero también cuando no tengo. Cuando la vida me sonríe, amén, pero cuando no me sonríe, también debo estar contento. El Señor, estemos contentos en todo tiempo.
Pero ¿cuánto nos quejamos? ¿Cuánto nos quejamos pensando en lo que quisiéramos tener? ¿Cuánto nos quejamos en lo que tenemos, pero que no es lo que yo deseo, sino lo que me toca? A ustedes les tocó este pastor. Ustedes quisieran tener otro, ¿sí? Con más pelo tal vez. Más elocuente, que hable menos rápido, ¿cierto? Pero les tocó este, sean agradecidos, ¿cierto? Conténtense. ¿Ya? Aprendan a darle gracias al Señor. ¿Mm? Les decía, es muy diferente recibir una palabra aquí con aire acondicionado, sillas blanditas, que recibirla con botas pantaneras entre un charco de agua encima de una butaca de plástico. Y tenemos que ser agradecidos. ¿Y saben quiénes tienen este templo así? Los que son fieles con sus diezmos y ofrendas, porque esto lo tenemos porque ustedes lo han dado, el Señor lo entregó a través de ustedes. ¿Sí? Y tenemos que ser agradecidos. Ay, pero se dañó el aire, ay, pero está sin pintar, ay, pero la puerta está cayendo. Da gracias, ¿cierto? Y sigue siendo fiel para que podamos poner el aire y arreglar la puerta. Porque de eso se trata, tener contentamiento. Pero es que el Señor no me ha dado sino 2 casas, 3 carros, y yo qué voy a hacer con eso si mi vecino tiene más. El completo edificio ya, no importa. De pronto si eres fiel te da para el edificio. De pronto te quiere ahí nomás, porque depende de los planes de Él y no de tus planes. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre, ahí están, lo tienen, estén siempre alegres y oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en toda situación y estén siempre alegres. Por acá hay unos cuantos adolescentes que no están tan alegres. Me tocó venir con mi papá. Dios te dice, estén siempre alegres. Es que los adolescentes son los más duros, ¿cierto? Ellos están en ese periodo de vida donde, qué jartera. Mejor me quedo viendo un partido que ir a escuchar al pastor. ¿Sí? Pero es normal, esa es la edad en la que están. Y el Señor va haciendo su obra. ¿Cierto? Si vienen, porque si no vienen no puede hacer la obra. ¿Sí? Pero tenemos que estar siempre alegres, dice el Señor. ¿En todo? Sí, en todo. ¿En todo momento? Sí. Hay veces que uno se le olvida que el Señor lo quiere alegre y sonriente. El Señor es el que dibuja las sonrisas en nuestra cara. Es Él el que las pone. El Espíritu tiene el gozo. Parte del fruto del Espíritu es el gozo. ¿Cuándo? En todo tiempo y en todo momento. Cuando nos va bien y cuando nos va mal. ¿Por qué cuando nos va mal? Porque hay una esperanza de que las cosas van a salir mejor. Y entonces sonrío ante la esperanza y sé que el trago amargo pasa pronto. Tengo que volverme esas personas que damos gracias en todos. ¿Y todo esto por qué? Porque el versículo lo dice allí. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Y su voluntad, aunque no lo creamos y aunque no lo sintamos, es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Dios hace es bueno. O si no, mírense en un espejo. Algunos dicen, no, le faltó, Señor, le faltó. No, están completicos tal y como el Señor los hizo. Como están, están bien. Señor, es que me sobra de aquí. No importa. El Señor te hizo bien, te sobra ahí porque te buscaste. ¿Qué te sobrará de ahí? Nuestra ganancia verdadera es saber vivir en este mundo. Con lo que tengamos. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. Pero no hablo solamente de dinero, sino hablo de la paz de nuestro corazón. Hay tiempos en que vivimos tranquilos en una buena temporada, nada nos afana, nada nos angustia. Y hay tiempos en que hay cosas que llegan a tocar nuestro interior y ese interior se complica, se enreda por nuestras emociones. Pero nosotros no somos personas de emociones, somos personas espirituales. Y las emociones las maneja el espíritu. Y debemos aprender a llevarlo de esa manera. A veces nos sentimos que se nos revuelca todo por dentro, pero tenemos un Dios que pone nuestro por dentro en orden. Es un Dios que se toma la molestia de decir, estás angustiado, no te angusties. Estás triste, yo cambio tu lamento en gozo, ¿cierto? No importa cómo te encuentres, el Señor tiene una palabra para decirte, ten fe que yo me encargo de las cosas.
No solamente lo económico. Lo económico quita la paz para el que quiere que le quite la paz. Porque el Señor provee siempre, siempre proveerá. Hace unos días había alguien con problemas. Ay, pastor, es que no me va a alcanzar. Llevo 3 meses en una situación. Son 3 meses, sí. Mes tras mes el Señor ha estado ahí. Te faltaba el primer mes, pero pasaste. Te faltó el segundo, pasaste. Te faltó el tercero y ya pasaste. No te has dado cuenta de lo que está haciendo Dios porque te estás quejando. Pero hace 3 meses estás en la misma situación y sin embargo Dios te ha sostenido. Pero miramos el problema y no miramos que el Señor ha venido solucionándolo a través del tiempo hasta el momento en que lo solucione del todo, porque no vas a sufrir toda la vida. No vas a tener necesidad toda la vida. No vas a tener el mismo dolor en tu corazón toda la vida. No te vas a sentir mal toda la vida. Las cosas pasan, las tormentas pasan. Y hay un puerto seguro que se llama Jesús, a donde vas a llegar de la mano con Él. Amén. Después Pablo dice algo que nos deja a todos sorprendidos, ¿cierto? Dice, y para mí el morir es ganancia. La ganancia máxima nuestra, ¿cuál es? Morirnos. No, yo prefiero perder, pastor. Perder unos 10 añitos más. Pero déjeme tranquilo aquí todavía, que todavía no. Pero esa es nuestra ganancia máxima. Pensemos en esta vida complicada que tenemos, ¿cierto? No digo que es una vida difícil, es una vida complicada. Una vida donde a veces hay, a veces no hay, donde nos faltan los problemas, donde perdemos la paz, donde las circunstancias externas afectan nuestro bienestar. Y mientras estemos en este mundo, pasaremos aflicción, dice el Señor. Y yo no puedo irme en contra de lo que dice el Señor. Mientras estemos en este mundo, pasaremos aflicción. ¿Ya la venció el Señor? Sí. ¿Ya venció el mundo? Sí, ya lo venció. Pero mientras estemos aquí, pasaremos aflicción para ver cómo Él vence la aflicción. Pero morir es lo que Pablo decía. Esa es la verdadera ganancia, la ganancia plena. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a morir a este mundo, ¿cierto? Ni siquiera a este cuerpo, porque este cuerpo no se va a morir, se va a transformar. Pero vamos a morir a lo que vemos aquí, lo que conocemos aquí, para pasar al plano para el cual fuimos llamados y para el cual estamos siendo formados aquí. Es un plano eterno, es un plano espiritual y es un plano donde vamos a conocer y a vivir, a convivir con Dios. Y entonces allá no habrá problemas, no habrá nada que nos quite, allá no habrá envidia, no habrá celos, no habrá contiendas, no habrá discusiones, no habrá disensiones, no habrá nada que nos quite nuestra paz. Y entonces el morir se convierte en la verdadera ganancia para nosotros, y lo decía Pablo, yo preferiría morir que quedarme aquí. Sería lo más delicioso y lo más rico. Y muchos pensamos, es más, muchos de ustedes cuando tienen problemas, Señor, no es que ya vas a llegar, que llegue pronto para que se acabe esta vida que tengo, y este problema que tengo, y este malestar que tengo, y esta necesidad que tengo. Porque si el Señor viene, se soluciona todo. ¿Cuántos han deseado que el Señor venga? Unos cuantos, ¿cierto? Hasta yo. Pero es que todos deberíamos desear que el Señor venga. Cuando somos tan egoístas, que hablamos de los egoístas, ¿cierto? No, que no venga todavía porque me falta hacer un poquitico más de plata. Nadie dice que no venga todavía porque es que tengo que pagarle al banco. A ninguno se le ocurre decir eso, ¿cierto? No, si el Señor viene, el banco se quedó. Eso es problema de él. Anhelamos que el Señor venga cuando tenemos problemas. Pero el Señor ya vino para resolver nuestros problemas. Y lo resuelve. Y podemos vivir con esa paz, con esa confianza de que el Señor resuelve nuestros problemas. Sí, vamos a morir y esa es la verdadera ganancia. Vamos a morir a este mundo para entrar en un nuevo reino que es el reino de los cielos. Pero Pablo también lo decía bien claro ahí. Puede que sea la mejor ganancia, la mayor ganancia, lo que más deseo, lo que yo quiero es morirme, decía Pablo. Pero, ¿cierto? Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Pablo tenía un propósito. El Señor le entregó un propósito. Te vas a hacer cargo de esto para mi iglesia. La iglesia se está formando, te vas a hacer cargo de la iglesia. De esta iglesia, la iglesia de los gentiles te vas a hacer cargo de los gentiles, Pablo.
Y Pablo dijo, aunque yo me quiera morir, tengo que cumplir con el propósito de Dios. Para cumplir con ese propósito tengo que reconocer que hay una ganancia que ya tengo. Y es dar por perdido aquello que era estorbo y saber que puedo vivir contento en el momento que tenga y en el momento que no tenga. Sí comprendemos lo que estaba haciendo Pablo y cómo tomó y asumió Pablo su llamado para decir lo mejor sería morirnos. Para muchos lo mejor, lo más fácil sería morirnos y se nos acabaron los problemas y rico. Pero no es posible porque tenemos un propósito en el Señor. Entonces morir es fácil, ¿cierto? Cuando uno dice que se muere, pues cesó la vida y se acabó todo. Pero hay algo que tenemos que hacer aquí. Tenemos un propósito en esta tierra. ¿Quiénes? Todos nosotros. Pero ¿cuál es mi propósito? Te aseguro que Dios te guía a tu propósito. Si tu propósito es ser una madre excelente, Dios te va a guiar a ser una madre excelente. Aunque hay unos propósitos generales para todos, pero cada uno tiene un propósito. Tu propósito es guiar a tus hijos a que sean hijos de Dios. No nietos, porque Dios no tiene nietos. ¿Sí? No es que porque yo soy cristiano mis hijos, no. Tú tienes que guiar a tus hijos para que sean hijos de Dios. No que yo los voy a dejar para que ellos decidan. ¿Por qué les vas a dar a escoger cuando saben que se pueden perder cuando escojan? Si puedes encontrar ganancia desde ya. ¿Qué es más fácil? ¿Que escojan una vida donde pueden caer o que escojan una vida donde les cueste más trabajo, o sea, más difícil que caigan? Yo tomaría lo segundo, optaría por lo segundo. Pero como nosotros somos tan, ¿cómo se dice ahora? Progresistas en nuestra vida, sin hablar de tema político, sino progresistas, y entonces dejamos que ellos tomen la decisión, que él pruebe a ver qué le gusta, entonces que vaya con su tiempo, si quiere ir a Buda, que vaya a Buda, si quiere ir a Mahoma, que vaya a Mahoma, si quiere ver la nueva era, que vea la nueva era, y si quiere conocer el cristianismo, que lo conozca y que después él decida. No. Tu papel como padre, y lo dice la Escritura, es enseñar a tus hijos sobre la presencia de Dios, sobre la obra de Dios, como cristianos. Entonces no podemos darle a escoger a nuestros hijos, porque tenemos una tarea que el Señor ya nos colocó y es guiarlos a la luz, al camino, a la verdad y la vida. Porque es donde menos expuestos están. O sea, donde encontramos mayor seguridad en este mundo convulsionado de los últimos tiempos es en Cristo. Fuera es más peligroso. Y yo no quiero exponer a mis hijos al peligro, como no quisiera. Entonces busco la parte más segura, y la parte más segura está en Cristo. Amén. Todos tenemos un propósito de alguna manera. Mateo 28 y 19, para todos en esta tierra, ¿sí? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A que todos reciban al Señor. Ese es un propósito que tú tienes. Ahora tenemos el uno más. Esta prédica no la preparé por eso, ¿cierto? Tenemos el uno más como el primer día de la celebración de nuestro aniversario. Ese es cumplir con lo que Dios nos está mandando en este versículo. Vayan y hagan discípulos, vayan y cuéntenle lo que Dios hizo en ustedes, vayan y muestren, den testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Eso es todo lo que tienen que hacer. Es que a mí Dios me sanó, Dios me salvó, Dios me quitó la carga que tenía. Lo que haya hecho Dios contigo, porque con cada uno de nosotros ha hecho algo. O no estaríamos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir a contar las buenas nuevas. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas de Dios? Lo que hizo en ti. Ve y haz un discípulo, enséñale lo que Dios hizo en ti y él va a querer que Dios haga en él. Un propósito para todos. Por eso Pablo decía, es necesario que yo todavía esté con ustedes, porque tengo que hacer discípulos, porque tengo que enseñar, porque tengo que dirigir, porque tengo que darle luz a la iglesia. Y cuando la persona empieza a ser discípulo, va a querer saber más. ¿Y a quién va a buscar? Sino a aquel que le presentó esa luz para que le enseñe más. Nuestra tarea es hacer discípulos como un propósito para todos. No te puedes morir si todavía tienes la tarea de hacer discípulos. No sé cuántos discípulos, cuántas personas han llegado a Cristo a través de ti, pero sería bueno que lo empezaras a pensar. Pastor, yo llevo como 20 años de conocer a Cristo y tengo como unos medio discípulo. Había que hacer discípulos.
Y creo que es de lo primero que te enseñan, ¿cierto? Ese versículo es de lo primero que aprende uno en el discipulado cuando empieza a conocer al Señor. El propósito de vivir en este mundo, tú llegaste a este mundo, fuiste llamado por Dios para ser discípulos. Es así de sencillo, eso es parte de tu tarea, como dice ahí por ahí. Así de simple. Eso es lo que tienes que hacer. Filipenses 3:20. Nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu propósito es ser un ciudadano del cielo en esta tierra, ¿cierto? Y tener la presencia de Cristo en ti. Ese es tu propósito. Si todavía te falta tener presencia del Señor, bueno, pues todavía no te puedes morir. Todavía no vas a disfrutar de la ganancia plena. Todavía tienes cosas que hacer porque tienes que llegar a reflejar a Cristo. Que alguien te vea y te diga, cuando lo mires, diga, es que este tipo es diferente. ¿Sí? ¿Cuántas miradas hay sobre las personas? ¿Sí? ¿Cuántas miradas colocamos a veces? Vemos a alguien y tiene pinta como de... Sí, hay que tener cuidado con él. Y las mujeres, mire cómo me mira. También ellas miran ahora, ¿no? Pero mire cómo me mira. ¿Sí? Una mirada refleja mucho. ¿Cómo mira un cristiano? Con los ojos de Dios. ¿Mm? En otro no puede haber ni lascivia, ni lujuria, ni siquiera desconfianza, porque es que a veces juzgamos con la mirada. ¿Mm? Yo me acuerdo cuando estaba, ¿cómo se llama el moreno alto que vino? Se me fue el nombre, que puso el mercado ahorita, que era celador. Se me fue el nombre. Bueno, es un vigilante de aquí cerquita. Y el día que apareció en la iglesia, se me olvidó el nombre de él, justo ahora. Y apareció en la iglesia y más de una persona de las que está aquí desconfiaron. Un moreno alto, ¿sí? Vestía de manera sencilla, no estaba mal vestido, sino de manera sencilla, pero pues les dio la impresión de que ese señor podía ser peligroso. Y ustedes lo hubieran conocido, una persona muy tierna. Esos que dice uno, ese tipo tan grande y tan fuerte y parece un niño. Bueno, más o menos era algo así, fue algo así. Ha ido y ha venido varias veces a la iglesia. Ahorita tiene un puesto de frutas, no sé en dónde, pero sé que tiene un puesto de frutas. Pero eso lo juzgamos nosotros con nuestros ojos. Y nosotros no podemos mirar con desconfianza, sino con amor y con misericordia. ¿Estar prevenidos? Sí, tenemos que estar prevenidos, pero nuestra mirada debe ser la mirada de Cristo. Yo no me imagino a Cristo mirando a Poncio Pilatos. Sí. Amor y con misericordia. Cuando le dijo a Judas, vaya a hacer lo que tiene que hacer, no lo miró feo, vaya a ver, haga lo que tiene que hacer rápido. En paz, ve y haz lo que tengas que hacer. Nuestra mirada debe reflejar a Cristo. Cristo debe estar en nosotros y ese es el propósito de estar acá. Tú no puedes recibir a Cristo en el cielo, tienes que recibirlo aquí. Tú no puedes llegar al reino de los cielos a decir, vine a conocer a Jesús. No puedes, tienes que conocerlo para entrar. ¿Y de dónde lo conoces? Aquí. Ese es tu propósito de vida hoy, en este tiempo, en este momento, en este lugar. Y esta que me encanta, mi Colosenses 3:23, para que la lean todos. Hagan lo que hagan. ¿Hagan qué? Lo que hagan. Trabajen de buena gana. A mí me encanta cuando yo leo esa parte de trabajen de buena gana. Es algo que yo le recargo a los siervos. ¿Sí? No me vengan a colaborar porque es que le voy a ayudar, pastor. No, vienen a trabajar al Señor. Vienen a servirle a Dios. ¿Sí? Pedro no veía al Señor como su patrón. Vengo a trabajar, Señor. ¿Para dónde vamos hoy? ¿Sí? ¿Vamos a ir a predicar en Betania o vamos a ir a predicar en donde? Porque me llamó para eso y bueno, usted me sostiene, entonces vaya. No. Vamos a hacerlo por el amor al Señor, por la misericordia que Él tuvo en nosotros, por haber puesto sus ojos en nosotros, por ese privilegio que tenemos. Hagan lo que hagan, háganlo y trabajen de buena gana. ¿Saben quién les dio el trabajo que tienen? El Señor. Háganlo de buena gana. No importa cómo sea el jefe. No importa lo lejos que le quede, si tienen que coger 3 buses o 2 buses, no importa. No importa si les pusieron un horario que es difícil de cumplir. Háganlo
de buena gana. Sean agradecidos con lo que tienen. No sé en cuánto está la tasa de desempleo en el país ahorita, pero creo que está por encima de los 2 dígitos otra vez. Entonces imagínense cuántas personas no tienen trabajo y ustedes tienen uno que no lo agradecen, sino que qué cartera ir a trabajar. Háganlo de buena gana. Hasta el momento que Dios los tenga ahí, Dios los va a ascender, los va a dar un mejor puesto, los va a quitar, les va a dar un baloto para que no trabajen más. No, mentiras. ¿Sí? Pero se encarga de ustedes de todos de sostenerlos. Él los sostiene. Todo lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. ¿Sí? Es que yo trabajo para mis hijos. No, tú no trabajas para tus hijos. Tú trabajas para el Señor, para que Él supla para tus hijos. Y entonces es un propósito que tenemos aquí. Hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y hacerlo de buena manera para Él. 3 cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que recibir a Cristo aquí, reflejar a Cristo aquí, y tenemos que hacer lo que hagamos acá, hacerlo de buena gana, como para el Señor. Eso hacía Pablo. Pablo tenía que trabajar haciendo tiendas, se ponía a trabajar con Aquila y Priscila haciendo tiendas. Tiendas no como la de aquí en la esquina del Divino Niño, no sabía que se llamaba así, me encontré que se llama el Divino Niño, ¿cierto? Sino tiendas para dormir. Pablo trabajaba, además de trabajarle al Señor, haciendo y cumpliendo con el propósito de su llamado, trabajaba en su parte secular para sostenerse cuando no había, porque había tiempos en que las ofrendas eran tantas que decía, tengo de más. ¿Ok? Su obra, su ministerio lo sostenía también. Y era como acá, a veces hay, a veces escasea, pero el Señor suple, definitivamente. Amén. Entonces, la ganancia de nosotros, ¿cuál es? Lograr seguir el ejemplo de Pablo, porque Pablo imitaba el ejemplo de Jesús. Pablo le decía claramente, imítenme a quién, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Y cuando Pablo estaba enseñando esto y estaba hablando el de morir es ganancia, para Jesús morir era ganancia, no tenía que haber sido crucificado ni nada, pero tenía que cumplir un propósito. Y lo cumplió para luego estar ahorita relajado, riéndose de todos nosotros. Se angustian por nada, se preocupan por nada. Les falta fe para creer que van a salir de la situación que están. Les ha faltado aprender para saber que no se tienen que meter en lo que no se tienen que meter, porque no están haciendo las cosas para mí, sino las están haciendo para ellos. Y el Señor nos mira y dice, ya se lo dije una vez, 2 veces, 3 veces. Cada uno de nosotros ha recibido un, Pedro, ¿me amas? Más de una vez. El Señor nos ha mirado y nos ha dicho, ¿me amas de verdad? Ay, sí, Señor, yo te amo. Entonces confía. ¿Me amas de verdad? Sí, entonces aléjate de donde estás metido. ¿Me amas de verdad? Sí, yo te amo. Entonces ten fe. ¿Qué haces buscando donde no tienes que buscar? ¿Qué haces haciendo tu voluntad y no la mía? El Señor en el momento más difícil dijo que se haga tu voluntad. Aunque yo no quiero pasar esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que tenemos que hacer, que se haga su voluntad y no la nuestra. La nuestra no es vivir rico. La nuestra no es hacer plata y decir yo conseguí, ¿cierto? Y que me vean. La voluntad nuestra es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo me goce en todo, que haga discípulos, ¿cierto? Que lo refleje a Él y que viva conforme a lo que Él me pide. Esa es la voluntad de Dios. Haz lo que yo te digo que hagas y vas a vivir bien. ¿Quién te da la oportunidad de tener éxito? ¿Como tú lo quieres? No, no es como tú lo quieres, es como Dios lo quiere. Si Dios te necesita con éxito en este mundo, te va a dar éxito en este mundo. Si no, no te lo va a dar por más de que lo intentes, por más de que lo quieras comprar, por más de que lo quieras mostrar. A veces el éxito que mostramos es falso, porque realmente ni siquiera valoramos lo que tenemos. A veces mostramos un éxito que no es. El propósito de morir. ¿Para qué morimos nosotros? Para vivir. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús.
Entonces, tenemos que morir en algún momento, sí, pero ¿para qué? Para resucitar. Tú no te vas a morir para salir de problemas. Ay, que venga rápido el Señor. No, eso no lo pienses. Tú tienes que morir para resucitar. Ese es el propósito. El Señor te dio vida aquí para que lo conocieras, para que te transformaras y para que resucitaras con Él. No para quitarte los problemas de encima, porque los problemas de encima, dice el Señor, que las pruebas forman nuestro carácter. Entonces necesitas de pruebas. No, pastor, esa parte no, yo tengo mi carácter bien formado. Yo hablé con la psicóloga y ella me dijo que yo soy sanguíneo, no sé cuántas, y yo estoy hecho. No necesitas una psicóloga, necesitas a Dios. Es lo primero. Cuando tú te encuentras con Dios, la psicóloga está ahí en segundo plano. Porque tampoco voy a decir que la psicología no sirve, ¿sí? Pero lo primero es Dios. Siempre lo primero será el Señor. Amén. Entonces tenemos que morir, ¿sí?, para vivir. No morirnos para resolver nuestros problemas. ¿Sí? Señor, ven pronto. No. Hace como 8 días yo estaba, Señor, ven pronto. Y ya estaba rondando esta prédica por ahí en el corazón. ¿Y para qué? Si yo me muero ahorita con los problemas que tengo, voy a dejar más problemas todavía. Y eso se llama egoísmo. Yo soluciono los míos, me soluciono los míos muriéndome y el resto que chupe. No. El Señor se murió cuando dejó todo listo para que la humanidad tuviera la posibilidad de salvarse. Antes no se podía morir. Jesús no se podía morir antes de ese Viernes Santo cuando se murió. Porque tenía que dejar todo resuelto y tú te vas a morir cuando dejes todo lo que tienes que dejar resuelto. Todavía faltan cosas que hacer o ya nos hubiéramos ido. Amén. Y Romanos 6:4 dice allí: por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y algo bien importante, ¿quiénes son los que se mueren? Los que están vivos, ¿sí? Un muerto no se puede morir otra vez. Y para estar vivos, ¿qué se necesita? Haber nacido. Si tú no has nacido de nuevo, no te vas a morir. Señor, llévame. No te vas a morir, tienes que nacer de nuevo. Pero es que yo ya oro y ya voy a la iglesia y yo... No, eso no es suficiente, eso no es nacer de nuevo. Si quieres llegar también a la plenitud máxima de todo y a la máxima ganancia que puede tener alguien, que es morirse en Cristo, pues tienes que haber nacido en Cristo para poder morir en Cristo. Y ser cristiano no es venir a la iglesia y abrir la Biblia y orar. Ser cristiano es permitir que la obra del Espíritu Santo te transforme. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Y entonces hay muchos que se quieren morir ya y no pueden porque todavía ni siquiera han nacido. Sí, ya saben lo que es recibir a Cristo, ya conocen palabras, ya saben que todo lo puede en Cristo que les fortalece, que Él suplirá todas sus necesidades, que tiene planes de bienestar. Todo eso lo conocen, pero no han nacido de nuevo porque se les quedó en la frase bonita que me da esperanza, no en el sacrificio perfecto que me da vida. Y entonces tenemos que haber nacido de nuevo. Pablo nació el día que fue tumbado. La palabra no dice que lo tumbó del caballo, ninguna versión. Fue tumbado. Se imaginan que lo tumbó del caballo, pero no dice. Fue tumbado, fue derribado por el poder del Señor. En ese momento Pablo empezó a nacer de nuevo. Se le cegaron los ojos al mundo que conocía para abrirlos en el reino de Dios. Y empezó a vivir una nueva vida, transformado y con el propósito del Señor. Cuando tú empiezas a vivir una nueva vida, transformado y con el propósito del Señor claro para tu vida, que lo acabas de ver y repasar, entonces ya has nacido de nuevo y tu esperanza es morir a tener esa ganancia perfecta que esperas tener. Somos una iglesia llamada por Cristo, formada por Él. Cristo formó la iglesia, el Señor instituyó la iglesia, la fundó y dijo, ahora caminen para hacerla crecer. Y ha crecido y creció hasta un tiempo, ahorita está en decrecimiento, pero era parte del propósito del Señor. Somos un organismo porque la iglesia no es una organización, es un organismo, tiene vida, se duele, se entristece, se alegra,
se encoge, se agranda, pero llega un momento en que también cumple un ciclo y la iglesia está cumpliendo su ciclo. Porque después de que el Señor venga por la iglesia ya no va a estar en esta tierra. Y se desapareció la iglesia, porque ya no va a haber iglesia, va a ser la esposa de Cristo después de ser la novia en las bodas del Cordero. Entonces ya no vemos a la iglesia en el cielo, allá no vamos a hacer iglesia. Allá no vamos a necesitar Biblia. Allá los que les da pereza cargarlas se van a sentir más cómodos, pero tampoco van a tener celular. Claro, no está en el cielo. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Y por lo que vemos hoy y hayamos captado, cada uno de nosotros estamos en una parte de un proceso. Y tal vez algunos no han entrado en el proceso, ni siquiera han nacido de nuevo, pero están escuchando hoy al Señor porque tienen la oportunidad de nacer de nuevo. La diferencia entre el evangelio que predicaba el Señor era él predicaba un evangelio de salvación. Y Pablo le sumó no solamente la salvación, sino la transformación. Porque cuando Pablo empezó a predicar, cuando empezaron a predicar los apóstoles, fue cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en cada una de las personas. Antes obraba Jesús directamente, ahora está hablando y está obrando el Espíritu Santo de Dios. Y entonces la obra se hizo completa, el Señor nos salvó, nos dio la oportunidad de ser salvos por gracia, y el Espíritu Santo llegó a transformarnos. Pero si nos quedamos con la sola obra de la gracia y no recibimos la obra transformadora del Espíritu Santo, que es consecuencia de la gracia, no hemos nacido de nuevo. Así de sencillo, así de simple si logramos asimilar lo que Dios nos ha venido hablando y lo que Dios nos transmite a través de su palabra. No son secretos revelados, son verdades escritas para nuestra vida en Cristo. Dios quiere y ama a los que ha llamado. ¿Hay colados en la iglesia? Sí, el Señor sabe. En la iglesia hay cabras y hay ovejas. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Pero ¿saben lo que pasa cuando hay una cabra dentro de las ovejas? La cabra se alimenta de lo que se alimentan las ovejas. Va a donde va el pastor de las ovejas, ¿cierto? Y a la final la cabra quiere ser oveja. Y si renuncia a ser cabra, se puede convertir en oveja. ¿Cómo puede ser eso? Su esencia no va a cambiar, pero su transformación interna sí. ¿No han visto por ahí gatos que se crían con perros y parecen como perros? ¿Sí? Y animales que pasan. Igual pasa con las ovejas. Una cabra que se cría con ovejas, a la final se transforma en una oveja más, así tenga los cuernitos puestos. Pero se cree oveja, porque se crió con ovejas. Y hay cabras que llegan a la iglesia a decir, yo aquí voy a tirar. A cambiar más de uno y lo que el pastor diga, yo después lo refuto. Y termina siendo la oveja más convencida, aunque tenga los cuernos puestos. La cizaña es idéntica al trigo en su espiga, muy parecida, el mismo color, la misma cosa. Pero el Señor se va a encargar de separarlos. Pero si eres cizaña, el Señor te da la oportunidad de transformarte en una hermosa espiga que dé fruto. ¿Sabe que la diferencia entre la espiga de la cizaña y la espiga del trigo es que la una da fruto y la otra no? El peso del fruto hace que la espiga se incline, mientras que la cizaña permanece derechita, y puede diferenciar una cizaña de una espiga de trigo. Cuando tengan la oportunidad de ir a un trigal, pueden mirarlo. Dios es perfecto. Dios quiere que ganes, pero tu ganancia no está en las cosas de este mundo, sino en las cosas del reino de los cielos. ¿Cuál es la ganancia que estás buscando? Pablo decía, para mí perder es, todo lo que tuve fue pérdida y ganancia haber perdido. ¿Tú estás dispuesto a tener la verdadera ganancia? ¿Estás buscando cuál ganancia en este mundo? ¿Qué quieres ganar en este mundo? ¿Dinero? ¿Prestigio? ¿Riqueza? ¿Éxito? ¿O quieres considerar que más bien la ganancia tuya verdadera está en hacer la voluntad de Dios porque así te va a ir bien? ¿Qué necesitamos los cristianos? ¿Ser victoriosos y exitosos? No, que nos vaya bien. De lo demás se encarga Dios. Él lo hace, lo que tenga que hacer, como nos quiera usar, en nuestra pobreza, en nuestra riqueza, como nos quiera usar. Pero el que lo hace es Él. Yo tengo garantizado mi bienestar si hago la voluntad de Dios. Él dice, te va a ir bien.
Si tú haces lo que yo digo, te va a ir bien. Eso es suficiente para hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Lo demás es la añadidura que el Señor nos quiere entregar y con la cual nos va a usar. Porque Dios te puede hacer multimillonario, pero para usarte. No para que te ufanes, no para que te olvides de Él y no para que creas que lo has hecho tú. Es Él el que lo hace. Todo lo que somos nosotros es Él. Estos 17 años ha sido Él de manera continua y permanente, con dificultades, con aflicciones, pero con victorias sobre cada aflicción que se ha presentado para esta casa, para esta familia. Y así seguiremos hasta el momento en que Él diga. Amén. ¿Saben quién acaba la iglesia? Nosotros, en este tiempo. ¿Saben por qué las iglesias se cierran? Y por eso doy gracias, no sé si fue el pastor Jonathan o la pastora Laja que habló de los miércoles que no viene la gente. ¿Saben por qué se cierra un servicio? Porque la gente no viene. ¿Saben por qué se cierran las iglesias? Porque la gente no va. El pastor está ahí normalmente. La mayoría de iglesias no se va porque el pastor deserta, sino porque la iglesia deserta. Es la iglesia la que se cansa, la iglesia la que se va, la iglesia la que no cree, la iglesia la que pierde la fe, la iglesia la que se enfría. Pero el pastor normalmente está ahí. No digo que no haya pastores que se van también, no sé, pero la mayoría de iglesias que cierran por falta de asistencia. Les da la estadística que para este fin de año en Estados Unidos deben haber cerrado 300.000 iglesias. Y en el primer trimestre cerraron 15.000 iglesias, pero viene así impulsado. Pero no es por falta de pastores, es por falta de comunidad. Y la iglesia se la toma suave, se la coge suave, yo voy cuando yo quiera, yo hago. Pero es que somos iglesia, y iglesia significa reunión. Si no hay reunión, si no hay personas, pues no hay iglesia. Así de sencillo. Y estamos llamados a hacer iglesia. Nuestra ganancia es hacer la voluntad de Dios. Nuestra ganancia es estar como cuerpo del Señor. ¿Qué haría usted con un pie ahorita en su casa, otro pie donde su mamá y el cuerpo en otra parte? No sería usted. Igual pasa con el Señor. En el tiempo de estar juntos, tenemos que estar juntos. Es así de sencillo. Amén. Dios quiere que ganes, pero no a tu manera, sino a la manera de Él. ¿Qué ganancia estás buscando? ¿La tuya o la que Él te quiere entregar? ¿Qué ganancia es la que quieres para tu vida? ¿La que tú anhelas como persona en este mundo o la que debes anhelar como miembro del reino de los cielos ya, como ciudadano del reino de los cielos? Es lo que tenemos que pensar, en lo que el Señor te pone a pensar hoy, en lo que te quiere preparar aún más para su venida. Porque mientras tengas los puestos ojos en las ganancias de este mundo, no vas a poder entrar a recibir las ganancias del reino de los cielos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Agradecemos a quienes nos ven en la distancia. Está por ahí España conectado, también vía Santa Marta conectado, la doctora Cindy, qué bueno saludarla. A Luis Alonso y a los que estén que no han saludado, los saludamos desde aquí y espero que la palabra haya llegado clara a sus. No quiero que llegue a su espíritu, no quiero que llegue a su oído, sino a sus corazones y que la volvamos palabra de vida para hacer. El Señor no quiere oidores, una iglesia de oidores no funciona. Una iglesia de hacedores crece, se multiplica y muestra la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias, Señor, esta mañana, Señor, porque nos muestra, Señor, que siempre queremos ganar, Señor, siempre queremos estar, Señor, obrando en nuestras fuerzas, Señor, satisfaciendo nuestra carne, Señor. Pero abre los ojos, Señor, a que veamos realmente, Señor, lo que quieres que veamos con tus ojos, Señor. Pablo es un ejemplo para nosotros, Señor. Y Pablo no era una persona sobrenatural, Señor. Era una persona igual que nosotros, Señor. Que un día escuchó tu llamado como lo escuchamos nosotros porque tú nos llamaste a cada uno de nosotros, Señor. Que un día decidió dejar todo por ti, Señor. No porque lo entregó, sino porque comprendió, Señor, que siguiendo a ti tenía todo lo que podía verdaderamente necesitar, Señor. Tu palabra no nos dice si Pablo renunció a la herencia o a su dinero, lo guardó, no dice. Pero sí dice que puso su corazón a tu disposición, Señor. Y es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Que sigamos ese ejemplo, Señor, y que entreguemos nuestra vida verdadera como sacrificio vivo y santo para ti, Señor.
Es lo que tú esperas de nosotros, Señor, que realmente dejemos de buscar las ganancias de esta tierra para buscar las ganancias del reino de los cielos, Señor, que busquemos a la verdadera ganancia, primero que todo, y la que tú nos ofreces, que es estar contigo, Señor, que es tu presencia en nosotros, Señor, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. ¿Cómo hacer, Señor, para que tu iglesia, Señor, se ubique nuevamente donde debe ubicarse, Señor? Yo oro hoy en el nombre de Jesús, al poder del Espíritu Santo, que tu iglesia se centre en ti, Señor. Que deje el afán de estar pensando en hacer, en obrar, conseguir, vivir, mostrar lo que tú les has dado, Señor. Disfrutar de las riquezas de este mundo sin disfrutar de tu presencia no sirve para nada, Señor. Mostrar las victorias y los éxitos sin que te vean a ti no sirve para nada, Señor. Esa es la verdadera pérdida, Señor. Mostrar una victoria donde tú no estás en esa victoria, Señor. Entregarte el tiempo de vida, Señor, es lo mejor que entregarle el tiempo de vida a este mundo, Señor, para decir, mire lo que he conseguido en mi vida, cuando lo que tú quieres es que te mostremos a ti como lo que mejor hemos podido tener en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo obre hoy, Señor, quitando el afán por las victorias, los éxitos y el reconocimiento de este mundo, Señor. Que declaremos eso pérdida, Señor. Eso es estorbo para nosotros, Señor. Amén si lo tenemos y nos das la sabiduría para manejarlo, para hacer lo que tú quieras hacer con eso, Señor. Pero cuando quitamos los ojos del propósito de tener cualquiera de estas cosas, Señor, y nos envanecemos y somos egoístas con esto, Señor, y no reconocemos que tú lo has entregado, que tú lo has dado, Señor, nos perdemos de ti, Señor. Se convierte, Señor, en ese estorbo, Señor. En esa piedra de tropiezo, Señor, y que muchas veces tú permites simplemente para probar nuestro corazón y para ver cómo está ocupando Él verdaderamente nuestra vida. Libra a tu iglesia, Señor, del amor a las cosas materiales, Señor. Gracias porque nos las das. Gracias porque nos ofreces la oportunidad de tenerlas, Señor. Pero que el amor a ellas no nos quite el amor hacia ti, Señor. Llévanos a ser victoriosos, ganadores, Señor, de lo que verdaderamente merece, Señor, estar en nuestra vida. Haz de nosotros, Señor, un pueblo con la mejor ganancia que es tu presencia. Con la ganancia máxima, Señor, que debemos buscar, que es hacer tu voluntad, Señor, para estar contigo verdaderamente en una eternidad, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, como Rey que eres, como Señor que eres de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.